Estamos en otra edición de Desconfinando Conocimiento. En este caso tengo la suerte de que nos acompañe Alain Manzano, facilitador en PNL y coach. Y bueno, que además le conozco personalmente, me formo con él, me estoy formando con él, anteriormente también lo he hecho. Y bueno, la verdad que es una persona que tiene muchísimo para aportarnos. Alain, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días Virginia, un placer estar contigo y con todos los que nos puedan ver y escuchar. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo porque además tú eres una persona que transmite muchísima energía y creo que es muy positivo. Alain, la verdad que, bueno, quienes te conocen ya saben cuál es tu trayectoria. Para los que no, simplemente voy a decir unas palabras y es que, bueno, tú tienes una dilatada trayectoria como facilitador y como coach en empresas multinacionales, de hecho, bueno, más de una década, con lo cual creo que nos puedes aportar muchísimo sobre tu visión respecto al liderazgo. Es así, ¿verdad? De sobra. Bueno, como ha cambiado todo tanto, la dilatada experiencia de la década igual, bueno, pues hay que dejarla un poco atrás para enfocarse y adaptarse, obviamente, al nuevo liderazgo, ¿no?, que nos exige este contexto. Sin duda. ¿Cómo crees que se tiene que adaptar el liderazgo de las empresas en este contexto actual? Justamente de lo que estás comentando. ¿En qué situación estamos? ¿Tú qué piensas? Bueno, depende. En general, es una situación de no hay que negarlo, ¿no?, gran incertidumbre. De hecho, la conciencia del tiempo ha cambiado. Ya la gente no piensa tanto en su visión estratégica, no piensa tanto a largo plazo, ¿no? No se sabe lo que va a pasar. Más que nunca, porque esto es inaudito. Este escenario distópico no es algo que ni siquiera esperábamos, muchísimo menos, ni en el peor de los casos. Entonces, el liderazgo, tal y como lo he estado experimentando a día de hoy, es un liderazgo propiamente transformacional, porque lo que hace falta no es un cambio propiamente. En cambio, si se ve la metáfora, es como si estuviéramos a 180 grados, ¿no?, como dar la espalda a algo. Esto significa 360 grados, es mucho más radical. Y transformacional para poder influir de una manera que inspire, ¿no?, una manera que motive. Y te diría más, desde el propósito, que es una de las cosas que hay que considerar ahora más que nunca, ¿no? Y sin duda considerar que las personas son el factor clave para esto que estamos viviendo ahora y que probablemente vayamos a seguir viviendo. Por una nota a añadir, una nueva cultura. Una cultura que estaba un poco más dilatada antes de todo esto, antes de marzo, que como bien hablábamos antes, ¿no?, que Recursos Humanos lo tenía previsto para 3 años, un poco más, depende del caso. Esto se ha acelerado en 3 meses. Entonces ha pillado, pues, a muchas organizaciones, a muchos CEOs, pues con el pie cambiado. De hecho, estaba leyendo justamente ayer un amigo mío que es gerente de una tienda y que sí que me gustaría decir, para los que nos estén escuchando y viendo, que mi experiencia está en el mundo del retail, ¿no?, el mundo de estar en contacto con el público, que esto justamente ha sufrido, pues lógicamente, un revés muy grande. O sea, mi experiencia está dentro de estas empresas que se dedican a estar en contacto, ¿no?, a la venta. Por lo tanto, es muy distinto a otro tipo de organizaciones que no tienen una relación de experiencia con el cliente directa. O sea, esto para enmarcar un poquito por dónde vamos, ¿no? Me parece perfecto, Alanda, lo agradezco. Para dónde vamos. Entonces, justamente como decía, este amigo me envió una notificación de un periódico que es justo de La Expansión, lo tengo adelante, y que es del 15 de septiembre, o sea, muy reciente, y que el titular en el apartado de gestión decía, para los directivos, ¿no?, decía: el mayor riesgo del CEO, 2 puntos, es creerse preparado para capear la crisis. Y apunta el artículo, que es de Serrano, decía: el 85% de los directivos suspenden en el comportamiento de la nueva cultura digital. Qué dato, ¿eh?
es muy relevante. Entonces, la adaptación, como preguntabas, tiene mucho que ver con esta nueva cultura de la digitalización que nos apremia, ¿no? Que hay que ponerse las pilas muy rápidamente. Que nos apremie, que además, como comentábamos también antes, nos ha venido de golpe, esto ha sido casi como un atropello, ¿no? Y que está siendo bastante complejo para muchas personas adaptarse, y ya a nivel organizacional, bueno, es más complejo todavía, si cabe, ¿no? ¿Tú qué crees que ha cambiado en estos meses del confinamiento? Yo creo que, no te digo todo, por no ser tan categórico y tan radical, pero sí muchas cosas, no sabría cuantificarlo, ¿cierto? Pero lo primero, yo diría el escenario. El escenario ha cambiado radicalmente, tanto fuera como dentro. Es decir, fuera me refiero en el contexto obvio y dentro de la propia organización. Esto es muy importante a considerar, los escenarios, porque aquel líder que sepa ver el escenario en el que se encuentra, desde dónde parte, puede gestionar mejor incluso posibles futuros escenarios que se pueden dar en el peor de los casos. Y ahí hay que apuntar, yo creo que la capacidad de liderazgo o del líder, del directivo en este caso, de tener una visión un poco estoica para prepararse, no por ser negativo, sino justamente algo que hay que considerar es ¿y qué puede pasar en el peor de los casos? Como hacen los médicos, podemos decir. Sí, sí, sí. Para ser preventivo, básicamente. Y luego, pues, saber manejarse en esa situación. Por lo tanto, el escenario es fundamental, muy importante. Después, obviamente, esto ha propiciado un cambio en los hábitos del consumo. Recordar el marco en el que yo tengo experiencia, que es básicamente en el consumo, en la relación de la experiencia con el cliente de la forma directa. Esto ha cambiado. Obviamente, si antes el cliente tenía una experiencia bueno, a través de los canales, o omnicanal, como se llama, ¿no? Tenía mucha información respecto a la competencia, el producto que deseaba, y luego iba a lo mejor en tienda, pues ahora ya no iba en tienda, en el confinamiento por supuesto, pero anteriormente y ahora no va tanto en tienda y compra mucho más online. Entonces, hay una capacidad de tener que adaptarse a ese nuevo hábito o más acelerado hábito del cliente. Esto que a su vez implica, implica también una experiencia diferente con el cliente. Ahora la relación con el cliente no es directa, que se me entienda, o sea, decir, es a través remota, ¿no? A través del streaming, a través del teléfono, de lo que fuera. Por lo tanto, eso cambia el plan estratégico de una manera radical, esto impacta en la cuenta de resultados y luego, por supuesto, pues somos humanos, ¿no? Somos mamíferos, nuestros cambios emocionales. Que todo esto influye, bueno, casi diría determinantemente, ¿no? Cómo funciona la organización por dentro y, por ende, la relación con el cliente. Pues esto que estás planteando, o sea, no has querido ser categórico, pero esto ha cambiado absolutamente todo, o casi todo. Al menos desde el marco en el que yo me puedo mover y conozco. Otra cosa es fuera de ahí, porque obviamente, pues supongo que cada contexto, propiamente desde dentro, tiene una experiencia, pues la suya propia, ¿no? Y yo llego hasta donde puedo conocer. No, pero sí que es verdad, y creo que este contexto al que tú te refieres, que es el del retail, y que además que es el relacionamiento de las personas, creo que ahora mismo puede ser el más significativo a la hora de ver esos cambios, ¿no? Porque el trato persona a persona es de las cosas que más se ha alterado ahora mismo y es lo que más complicado está haciendo de adaptar y de asumir. Entonces, has hablado de esa capacidad de adaptación, ¿no? de ese liderazgo adaptativo y inspiracional, ¿no? ¿Qué competencias y habilidades son necesarias para liderar equipos en remoto en esta situación que ahora está todo más digitalizado? Una pregunta que está muy al día, ¿no? Ahora mismo, dadas las circunstancias, obviamente. Me gustaría, pues, a lo mejor aportar algo que sume, que no sea redundante. Espero que pueda ser así. Pero para empezar, yo creo que una nueva
o una competencia a desarrollar sería la mirada, ¿no? Entonces, un cambio de mirada. Un cambio de mirada en el propio escenario, como decía yo antes, ¿no? Para ver las cosas de una forma diferente, porque la realidad es aplastante, es diferente. Entonces no puedes seguir con la misma mirada, no puedes seguir con los mismos patrones, no puedes seguir con las mismas creencias que tenías, ¿no? Es decir, esto es yo creo que muy importante. Por lo tanto, junto con esa mirada, la capacidad de flexibilidad para ser competente en esos nuevos escenarios. Porque, ojo, yo vengo con unas cualidades, unas fortalezas, unas competencias en escenarios donde he estado entrenado. Pero ahora, ¿quién me ha entrenado en estos escenarios? ¿Cómo yo sé lo que es lo más adecuado, lo más afortunado en estos escenarios? ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta. Luego, por otro lado, junto con el equipo, saber leer las fortalezas, ¿no? Saber leer estas capacidades más duras o más blandas, ¿no? Del equipo para saber cómo poder alinear a ese equipo, cohesionarlo con el propósito, ¿no? Que estamos hablando, hacia, obviamente, los objetivos, ¿no? Que tienen que ser eficientes, esto nunca hay que olvidarlo. Y dar ejemplo con la adaptación a la tecnología, a la digitalización, ¿no? Propiamente de lo que es ahora el liderazgo a través de la tecnología para poder empoderar al equipo, ¿no? Y todo esto combinándolo bien para que haya una interrelación entre el equipo saludable, positiva. Porque no olvidemos que, ya que la pregunta se refiere al remoto, ten en cuenta que ahora el equipo se ha desplazado, o al menos en parte. En el confinamiento, obviamente, totalmente en remoto. Y tenías que hacer un gran esfuerzo en reforzar al equipo en una situación que, si quieres luego hablamos, del impacto que tiene esto emocional, de las consecuencias emocionales que tiene, que de repente yo deje de estar en la manada de una forma directa, si me permite la expresión, como seres mamíferos, a estar en casa, ¿no? Y cada uno con su circunstancia en casa. Aquí esto es muy interesante, si quieres lo hablamos después, ¿no? Y cómo cohesiona entonces el equipo para esto, ¿no? Y adaptarlo rápidamente a estas circunstancias. Y, lógicamente, el compromiso que ha de adquirir la empresa o organización con el equipo, con las personas y viceversa. Claro. Para estar, como decía este amigo mío gerente, todos a una, ¿verdad? Para poder estar verdaderamente cohesionados y alineados, ¿no? Con el propósito, ¿no? de la organización. Qué bueno, Alain. ¿Cómo tú como coach y como facilitador de PNL, de qué forma crees que pueden ayudar estas disciplinas en el proceso de transformación que estamos comentando? Bueno, ¿cómo puede ayudar la PNL y el coaching? Sí, porque al final tú antes has comentado algo que creo que es súper interesante, ¿no? Y es que hasta ahora ha cambiado todo tanto y probablemente haya que desarrollar unas nuevas habilidades para las cuales estos líderes no están formados, porque antes sí que estaban formados en otras, ¿no? Entonces, sí. Claro, sí es cierto que durante estos meses hemos visto muchas sesiones de webinar, muchos talleres, muchas conferencias hablando de cómo había cambiado todo y no acababa de empezar toda esta situación, ¿no? Pero ya habían respuestas a algo que realmente no sabíamos ni lo que era, y de hecho creo que a día de hoy seguimos sin saber muchas de esas cosas, ¿no? Hay muchos gurús que se han adelantado en el tiempo, que no sé realmente si todo eso que se han adelantado aporta valor. Entonces, objetivamente, con lo que sabemos ahora, ¿de qué forma podemos ayudar a estos líderes? Bueno, para empezar, tú has hecho la distinción de la PNL y el coaching. ¿Sí? Y así lo considera mucha gente. Sin embargo, bueno, uno de los co-creadores de la PNL, que tenía como programación neurolingüística, para aquellos que no conocen estas asignaturas que significan,
John Grinder, que es además mi mentor, dijo una cosa que me gustó mucho. La PNL es coaching, pero en movimiento. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque es una forma distinta de verlo, ¿no? Ya sabemos que hay muchos enfoques de coaching, ¿no? El ontológico, etc. Y la PNL, en este caso, al ser coaching en movimiento, pues ayuda justamente, una de ellas, a cómo autorregularse, es decir, cómo establecer una homeostasis, que es una forma, podríamos decir, de buscar el equilibrio, el balance entre mis emociones respecto a lo que está ocurriendo afuera, porque las emociones, recordamos, es el impacto que yo puedo recibir desde fuera. El sentimiento, digamos, es un poco más desde dentro. Entonces, ¿cómo yo hago ese balance? Es decir, ¿cómo procuro tener un equilibrio para poder autogestionarme, poder autorregularme? Eso es lo de la homeostasis, ¿no? Que es un principio sistémico. En esto te puede ayudar mucho la PNL porque tiene herramientas para fortalecerte, ¿no? Como CEO, es muy importante estar fuerte para que tu reflejo en el equipo se fortalezca por sí mismo, ayudes a empoderar, no a perder energía o a esta energía a que el equipo se fortalezca. No, no, se hace a través de ti mismo, fortaleciéndote tú, ¿cierto? Entonces, por eso era el liderazgo transformacional, el que yo te decía antes, ¿no? Era muy relevante. Entonces, yo pienso que, por un lado, sería acompañar a estos líderes a que aprendan a escucharse, que aprendan a reconocer lo que sienten, por ejemplo, y dar un giro en la transformación que le lleve a, pues, comprender, si no lo han conocido antes, y esto no es nuevo, la resiliencia, que es muy importante, y el empoderamiento, pero no sobre otros, sino por el hecho de empoderarse a sí mismo, es decir, el sacar las fortalezas que uno tiene, esto lo dice muy bien Seligman en la psicología positiva, para poder estar en el centro y de sí mismo y que el equipo por sí mismo también empiece a fortalecerse. Porque no nos olvidemos que de esta situación podemos salir fortalecidos, pero lo que no cabe duda es que salimos dañados. Y esto hay que reconocerlo. Es decir, estamos viendo procesos donde la gente se siente dolida, se siente con cambios de estados emocionales fuertes, que no hay que ser en este sentido extremado de decir, no, vamos a salir fuertes, sí, pero hay que saber gestionar justamente todo el daño que ha impactado lo que está pasando en las personas. Por eso decía que el primer ejemplo del líder es fortalecerse a sí mismo, la autorregulación, básicamente. Ahí es donde podemos hacer un buen trabajo, a tener una visión, un horizonte, a pesar de la incertidumbre, para poder gestionar el momento, el aquí y ahora, no el presencialismo, no, el aquí y ahora. Esto yo creo que es muy importante. Creo que has dicho unas cosas que son tremendamente importantes y que a veces perdemos de vista, ¿no? Y es el trabajo primero en uno mismo para luego ser capaces de trabajar con los demás. Sí, creo que venimos de una cultura de hay que trabajar con los demás como pues desarrollando habilidades en los demás. Vale, pero somos capaces de ver en nosotros mismos primero esas habilidades. Creo que esto que estás comentando es, te diría que la clave de muchas cosas. Claro. Si queremos dar ejemplo, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Sí. Lo que estábamos diciendo, la PNL justamente lo que busca es la congruencia personal, ¿no? Y la congruencia personal se refiere tanto en cuanto no a lo que esperan tanto la sociedad o la cultura a la que yo pertenezco, ¿no? Ese sentido de pertenencia, sino tanto en cuanto estoy alineado conmigo mismo. Y por lo tanto no soy mensajero de las habilidades, estas skills famosas que incorporamos como coaches a que desarrolle un CEO, ¿no? Un directivo, sino verdaderamente a vivirlas tú personalmente para poder actuar en consecuencia de una forma congruente, y esto es muy importante. Sin duda. Tú antes, Alain, habías comentado que se están viviendo muchos cambios y entre ellos principalmente a nivel emocional, ¿vale?
¿cuáles son, o sea, toda esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora, que estamos intentando asumir, ¿no? ¿Qué tipo de alteración a nivel emocional supone y a nivel conductual, ¿no? Porque esto está cambiando también la forma en la que nos comportamos como personas. Bueno, básicamente, por mi experiencia y por lo que he leído también al respecto, psicólogos que ahora, bueno, pues tienen mucho trabajo que hacer al respecto. Hay podríamos llamar cuatro aspectos psicológicos que han impactado y que siguen impactando en las personas. Son, creo que, reconocibles por la mayoría de las personas que estamos en relación con las organizaciones y con el cambio. Una de ellas es, no es el orden en la que lo digo, pero las cuatro las que conozco son, una de ellas, sin duda alguna, la ansiedad. Hay muchas personas con ansiedad. Les ha sentado muy mal el confinamiento propiamente. El miedo, ¿no? Generalizado, incluso a salir a la calle, agorafobia. Ayer estaba viendo el programa muy interesante, un documental de entrevista de Jon Sistiaga, este periodista vasco, y que se titula El miedo, sobre el contexto del COVID. Y es muy interesante. Yo lo recomiendo que lo vea la gente que nos esté escuchando y viendo, porque es muy importante como gente que ha estado en primera línea pues ha sentido verdaderamente el miedo a ser contagiado, ¿no? Y esto en la organización de retail, cara al cliente después del confinamiento, sigue dando miedo. Esto hay que saberlo gestionar. Por lo tanto, genera estrés. Es decir, la ansiedad nos genera estrés, ¿vale? Después hay dos aspectos a considerar muy importantes, de la soledad, cuando has estado en el confinamiento y cuando trabajas en plan remoto, podemos decir, pero sobre todo en el confinamiento. Y aunque no es lo mismo, pero lo parece, es la falta de contacto físico. Como mamíferos. Recordemos que los equipos, las organizaciones, los grupos de personas en general, estamos juntos por una serie de características que nos unen, ¿no? Pero el principio de esto es la familia. El origen de que estemos en grupo es la familia. Pero es curioso. La familia en latín se llama famulus. ¿Y tú sabes qué significa? Perdóname la pregunta. Te vas a sorprender. Cuéntame. Sirviente o esclavo. Curioso, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate la analogía, ¿no? Es decir, si la familia es el origen de los grupos, al final de los equipos, para conseguir fines, y con criterios comunes como pueden ser los valores, el sentido de pertenencia, esa cohesión, eso es lo que te hace justamente ser esclavo y servir a ese propio grupo, porque el grupo persigue un fin que beneficia a todos, ¿verdad? Pues justamente eso ¿cómo te diría? Se desintegra en el confinamiento, se separa del grupo al que perteneces, a donde estás, que pasas la mayoría de las horas de tu vida, que es en la organización, en la empresa, etc., para estar o bien solo, para aquellos que no pueden estar por ejemplo, con la familia si es que pues, tienen unos padres y obviamente están emancipados, o con tu propia familia de origen, que es con quien convives tú. Esposa, esposo, hijos, pareja, quien sea, ¿no? Es decir, es curioso porque ahora, en el proceso que tuvimos de confinamiento, lo que nos ha obligado es a mirar hacia adentro, a mirar hacia el origen que ha generado los equipos. Y de ahí podemos hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estaban siendo las relaciones conmigo mismo? Si es que yo estaba solo en casa, ¿no? Hay gente que lo ha pasado muy mal al respecto. Y si tengo familia o conmigo con la familia, ¿y con la familia? Después, ¿ha cambiado mis prioridades después del confinamiento? Y el trabajo en remoto, por ejemplo, ¿cómo impacta todo eso? Tú me hablas de las conductas. Pues estas preguntas, como por ejemplo, ¿qué valoras ahora? ¿Qué valoras ahora o qué valoras más ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la jerarquía de tus valores? Pues todo esto, sin duda, si además he sentido el desapego, ¿no?,
propiamente físico de estar en mi casa confinado o en remoto ahora, porque hay gente que todavía está la mayor parte del tiempo en casa, ¿no? De la manada, con la que está tanto tiempo, ese sentimiento que yo decía de soledad, de la falta de contacto físico y encima me genera ansiedad y estrés, pues fíjate si tiene impacto. Un impacto tremendo, muy grande. Y si además ahora te incorporas, aunque sea por horas, a la empresa que está en relación con el cliente, pues bueno, yo creo que con el tiempo podremos hacer una lectura de cómo ha sido esto. Es un bonito, podemos decir, procedimiento de investigación, ¿no? Pero sin duda, como tú preguntabas, sí que ha habido una gran alteración. Sin duda. Es tremendo, todo esto que comentas es tremendo, porque yo creo que de alguna manera, de una forma mucho más simple, ¿no? Creo que todos nos hemos preguntado o hecho algunas de estas preguntas que tú has formulado recién, pero ciertamente creo que no tenemos, no creo que tengamos las respuestas, porque no sabemos responder a eso, ¿no? Sí que hemos notado que nuestro día a día ha cambiado, sí que nos hemos dado cuenta que nuestro contexto es otro repentinamente y evidentemente están pasando muchas cosas dentro que a veces es muy difícil para nosotros explicar, ¿no? Pero bueno, claro, escuchándote a ti todo parece mucho más claro, pero no todos tenemos la posibilidad de acceder a alguien que nos ayude de esta manera y que nos dé las herramientas, ¿no? Antes, cuando hablábamos, antes de empezar con la entrevista, hablábamos de las herramientas que cada uno tenemos a nivel personal para poder salir de determinadas situaciones, ¿no? Y lo importante que es tenerlas, pero tenemos las que tenemos. Claro, pero como estamos en el contexto del liderazgo, Virginia, esto esta pregunta que has hecho es muy oportuna, porque el impacto emocional es tremendo, es un reto para cualquier directivo, un reto muy grande, porque además no todos tienen, en el momento incluso que desearían, un contacto cercano con el equipo. Tiene que hacerlo remoto, por ejemplo, sobre todo en el confinamiento. Sí. Si tú no te haces fuerte, que es lo que decíamos antes, volviendo un poco a engancharnos al argumento anterior, ¿cómo vas a ayudar al equipo a que sea fuerte? En estas circunstancias que hemos hablado. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, te tienes que convertir en una persona que ayude a que el equipo aprenda también a autogestionarse. Esto es muy importante a considerar. Totalmente, totalmente. Y además volvemos a eso, y ya por cerrar esta pregunta en concreto, ¿no? Lo que tenemos que aprender para después ayudar a otros a que aprendan, ¿no? Ah. Y sí es verdad que hay que ser ejemplo, pero también tú sabrás, porque tienes la experiencia que hemos comentado antes, aunque no quieras hablar de ella porque tienes este perfil más bajo, pero sabes perfectamente que no todos predican con el ejemplo, con lo cual... Bueno, es cierto que es posible que se den estos casos, obviamente, pero como he dicho antes, yo abriría una puerta nueva, cerraría otra del pasado y, como decía, empezar con una mirada nueva. Es decir, ahora hay que replantearse tantas cosas que estamos como diciendo, empezamos de nuevo. Sí, sí. Entonces es una oportunidad maravillosa para descubrir en nosotros mismos, en el escenario en el que hay, un montón de posibilidades que están ahí. El problema es si no las vemos. Están. Las limitaciones no están en el mundo, las limitaciones están en cada uno de nosotros. Excelente, totalmente de acuerdo. Alain, por cerrar un poco todo esto, sabes que yo me podría pasar horas, bueno, de hecho me paso horas escuchándote, con lo cual yo esto lo podríamos extender mucho más, pero por cerrar un poco todo esto que hemos estado hablando, hemos comentado las cualidades, ¿no?, que tiene un líder o que debe tener un líder. Y también somos conscientes de que venimos ya con un bagaje anterior y con unas cualidades desarrolladas o que algunas ya son innatas, pero también es cierto que hay algunas que ya no nos sirven, ¿no? Entonces,
¿cómo nos damos cuenta de cuáles son las que ya no nos sirven en este liderazgo? Qué oportuna pregunta, sí señora. Es que es interesante porque esto encaja, cierra, mejor dicho, la entrevista, ¿no? Porque efectivamente, si empezamos de cero, si el contexto, los escenarios son inesperados, distópicos, obviamente, tal vez, no digo que no todo, pero tal vez lo que traíamos en la mochila, pues hay que replanteárselo, ¿no? Me ha parecido muy oportuno. Porque, claro, en este contexto hay cosas que aunque sean cualidades, sean fortalezas, que yo tengo atributos, que he ido aprendiendo hasta ahora, ¿no? Que he ido desarrollando, pues a lo mejor son inútiles. No digo que no sean válidas, son inútiles en este contexto. Vamos a poner pequeños ejemplos. Uno muy sencillo. Tú imagínate que en el liderazgo carismático yo soy una persona con una capacidad de comunicarme muy bien, de argumentar, ¿sí? Vamos, que tengo una retórica fantástica. Y quiero empoderar, tengo una intención positiva, ¿no? Quiero empoderar a mi equipo, pero esa cualidad mejor ahora, o al menos en una primera fase, no tiene mucho sentido. Porque lo que hace falta más tal vez es callar y escuchar más. Siempre ha hecho falta escuchar más, ¿vale? Bien, pero justamente ahora hay que permitir mayor espacio de comunicación para poder escuchar al equipo, cómo se siente, cómo ve su horizonte, ¿sí? Qué espera, etcétera, por ejemplo. Entonces, hablar demasiado pues es inútil. Esa habilidad en el estilo, podríamos llamar, de liderazgo carismático, no es adecuado, no sería muy afortunado. O, por ejemplo, el del control, ¿no? Es decir, un estilo de liderazgo que podríamos llamar de constante control, pues tampoco tiene mucha cabida. Y repito, no digo que no sea válido, pero las cosas no son buenas o malas, sino útiles o inútiles, depende del escenario, del contexto en el que estemos, ¿no? Y esto es algo a considerar desde el primer momento, porque es todo tan abruptamente inesperado que uno se tiene que replantear qué cualidades que conlleva, que tiene, que ha aprendido, ¿no? Qué fortalezas tiene, ha de aparcar, ha de dejar de lado para desarrollar otras que a lo mejor no había prestado tanta atención, ¿sí? No sé, si quieres influir, hay una ecuación muy sencilla, ¿no? Que dice, atiende y entiende, ¿no? Y ahora, más que nunca, creo que hay que poner esto sobre la mesa. Me ha encantado, Alain, de verdad. La verdad que esto último de atiende y entiende, yo creo que resume casi todo lo que hemos comentado a nivel de liderazgo, ¿no? Esto tan importante que es la parte de prestar más atención al otro, que a veces pues se nos queda en el tintero porque tenemos esas ganas de ayudar y queremos hablar y tal, pero es momento de escuchar, como bien dices, y sobre todo de soltar un poquito el tema del control. Ya hay mucho agobio, ¿no? Entonces claro. hay que permitir que la gente se exprese también, ¿no? Sí, Virginia, porque lo has dicho muy bien. Cuando hay un escenario de miedo, hablando claramente, se tiende al control. Correcto. Los clásicos los decían muy bien, ¿no? Creonte, en Antígona, en la obra famosa Antígona, Creonte es un líder que llega de repente, ¿no? Después de que mueren sus dos sobrinos, llega de repente a tomar el reinado, ¿no? De Tebas y, bueno, pues la verdad es que acaba muy mal porque el miedo no está preparado para liderar, el miedo le hace ser un controlador. Y como bien le dice su hijo, dice, bueno, reinarás en el desierto porque nadie te seguirá, no habrá nadie si sigues así. O sea que, efectivamente, justamente ahora es cuando hay que apelar a escuchar las necesidades, marcar alianzas claras, definitivas, para
cohesionar y ir hacia un propósito, destacar ese propósito, ¿no? Que vaya a ese fin. Este amigo mío me decía, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿cómo lo has hecho tú? Dice, muy sencillo. Dice, pero claro, no es algo que venga tampoco de ahora, ¿no? Es algo que venía de atrás y que yo a lo mejor no había o no me había percatado con esta intensidad. Dice, pero era hablar desde lo más profundo de mí, es decir, ser íntegro, ¿no? Y ser sincero de lo que hay, de lo que está pasando y de lo que puede pasar incluso. Esto es muy importante. En vez de ejercer el control, ejercer otro tipo de cualidades, ¿no? Que la sinceridad, la escucha, la de servir en definitiva, ¿no? Que decía Green Love, ¿no? Si quieres liderar, primero sirve. Pues ahora es el momento. Pues sí, ahora es el momento y lo dicho, me encanta mucho hablar contigo porque creo que haces unas aportaciones de valor que son fantásticas, necesarias ahora mismo y desde el punto de vista del liderazgo a nivel organizacional, a nivel de, bueno, el contexto que tú has planteado del retail, esto es fundamental, escuchar, soltar un poco, no agobiar y bueno, nada, me encanta de verdad. Esta entrevista de hoy me ha parecido fascinante. Te doy muchísimas las gracias por tu tiempo y a ti y a tu equipo. Ha sido un honor. Espero que aquellas personas que nos estén viendo y escuchando pues le aporte valor, les aporte alguna cosa, ¿no? Que para eso está. Estoy convencida que sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy fuerte. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.